Ladies and gentlemen, the time has come. Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos aquí con Begoña Palop, en Palop Abogados, y bueno, ella está especializada en temas de accidentes de tráfico y demás. Y yo creo que es algo muy interesante porque cada uno de nosotros, ¿no? Pues es un tema que nos inquieta mucho porque no sabemos mucho y no tenemos mucha idea acerca de él, ¿no? Así que quizá esta sea una oportunidad para que todos aprendamos un poco más, ¿no? Y nos especialicemos un poco en el tema, ya que, como digo, yo personalmente no tengo mucha idea. Así que bueno, vamos a empezar para que nos cuentes así un poco de manera introductoria cómo empezaste y por qué te especializaste en este tipo de tema dentro de la abogacía. Sobre todo fue porque me surgió la oportunidad de colaborar con una compañía aseguradora y que, bueno, pues en un partido judicial determinado, y claro, eso ya es mucho volumen de trabajo, de accidentes. Llevo no solamente accidentes de tráfico, sino también de otros ramos, y mi especialidad es la de responsabilidad por daños y derechos de seguros. Entonces, se puede decir que, digamos, el servicio estrella efectivamente son los accidentes de tráfico, porque es lo que a lo mejor, bueno, hemos llevado más, no sé, a lo mejor el 80% de lo que he llevado ha sido accidentes de tráfico. ¿Y cómo es el día a día de un abogado? ¿Cómo se prepara un día a día de un abogado en temas que tienen que ver con accidentes? Cuéntanos, ¿cómo es tu trabajo diario? Bueno, el trabajo es un trabajo que hay mucho tema judicial. Entonces vas mucho al juzgado porque hay mucho juicio. Con lo cual, no sé, yo al año puedo tener 200 juicios, no solamente de tráfico, pero en general, pero todo relacionado con responsabilidad civil, extracontractual normalmente, o contractual por conflictos con las aseguradoras, entre el asegurado y la aseguradora. Entonces, es continuo las notificaciones judiciales, que generalmente suponen un despacho de volumen de trabajo para cumplir escritos en plazos que no puedes pasar porque se nos deca el pelo, ¿vale? Y eso es prácticamente todos los días. Entonces, ese despacho de escritos y tal hay que hacerlo. Sobre todo hay que organizarse muy bien con el tema de lo que sean plazos, porque no te pueden pasar los plazos. Y luego, pues, prepararte los juicios, muchas veces lo que te entra pues es directamente la existencia de algún tipo de accidente que ha habido. Muchas veces es o localizar primero el asunto, si hay indicios delictivos, como puede ser, por ejemplo, una alcoholemia. Entonces eso ya directamente, un accidente por alcoholemia que conlleve accidentados por daños materiales o lesionados, la alcoholemia como es un delito, eso va siempre, todos los asuntos penales, directamente la policía o la Guardia Civil emite un atestado y eso va directamente al juzgado, que se turna por fecha, y entonces se abren unas diligencias previas y ahí se instruye, ¿no? Se investiga se hace la investigación correspondiente, se toma declaraciones de los implicados y se señala para juicio, muy resumido, ¿vale? Y en el juicio pues se ve si se declara confeso o no, o se niega y se tiene que celebrar juicio. Básicamente. Claro, este tema es muy interesante porque ¿qué papel tiene la policía, por ejemplo, a la hora de que se produzca un accidente y la policía sea pues, de los primeros prácticamente que llegue? ¿Qué papel juegan ellos? ¿Cómo es un poco ese proceso? A ver, la policía es fundamental para determinar la responsabilidad del accidente, lo que diga el atestado. Entonces, normalmente cuando hay indicios delictivos, por ejemplo, una persona que sufre un accidente de tráfico y alguno de los implicados, o él solo, porque a veces es un vehículo solamente con su conductor, se pega un golpe contra otro vehículo, si ven que puede llevar alcoholemia, por ejemplo, o está bajo los efectos de estupefacientes o drogas, sí, pues entonces normalmente ahí sí o sí tiene que acudir la autoridad judicial, la autoridad policial, que será, si es casco urbano, la policía local, y si es en vías interurbanas, donde tenga competencia la Guardia Civil, por ejemplo, autovías, etcétera, pues entonces la Guardia Civil, ¿vale? Entonces eso irá al juzgado. Entonces ahí es fundamental porque normalmente se determinará la causa del accidente y a partir de ahí también es importante para saber cuál es la aseguradora de cada vehículo. Y las aseguradoras entonces ya empezarán también con su maquinaria. O sea, la aseguradora
cubre la responsabilidad civil, ¿vale? Pero el responsable del delito es el conductor, ¿vale? Entonces, la aseguradora lo que hará, como el seguro de los vehículos es obligatorio por ley, pagará las consecuencias derivadas del accidente, las económicas. Si hay lesionados, pues a los lesionados perjudicados, y si hay daños materiales, porque a lo mejor se choca con un coche que está estacionado, pues se entenderá con la aseguradora de ese vehículo, o los perjudicados a lo mejor se da contra una fachada de una vivienda, pues para valorar los daños y pagar cuanto antes. La aseguradora normalmente quiere pagar cuanto antes para resolver el asunto cuanto más rápido mejor. Claro, porque yo ahora me surge la duda de si se darán casos seguramente, quizá no, pero bueno, yo creo que sí. Si la aseguradora no se quiere hacer cargo, siempre hay algún caso en el que se niegue a una cobertura. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Cómo es el proceso? Mira, en los asuntos de vehículos, como el seguro es obligatorio, es difícil que no se haga cargo la aseguradora. No se hace cargo la aseguradora cuando se trata de un vehículo extranjero, cuando no está asegurado, cuando suele producirlo un vehículo fugado, por ejemplo, y no se localiza, pero ha producido un accidente y ha dejado lesionados, eso pasa. Sí. Entonces, en esos casos, la cobertura la tiene que asumir el Consorcio de Compensación de Seguros. Y el Consorcio de Compensación de Seguros se hará una investigación, pues luego repetirá contra quien resulte responsable. El conductor si va sin seguro, pero al tercero perjudicado que no tiene culpa, y por eso es obligatorio los seguros de los coches, lo cubrirá el Consorcio de Compensación de Seguros. Si no hay seguro, o la compañía aseguradora que resulte responsable si el consorcio dice que sí que constaba una aseguradora, porque a veces el responsable del vehículo dice que tiene un seguro y resulta que luego la aseguradora no era. Es decir, no estaba pagado, o es el primer documento que ha encontrado la guantera, pero el coche se lo había cogido a Pepito. Bueno, son muy variopintas las situaciones que se pueden dar. Sí. Pero existe el fichero informatizado de vehículos que están obligadas las aseguradoras a informar. Entonces, como es obligatorio un vehículo que conduzca y que tenga seguro, si no es delito, pues entonces tienen que informar, y normalmente cuando no se sabe la aseguradora se llama al consorcio y el consorcio informa. Si hay conflicto, por ejemplo, no estaba asegurado conmigo, si estaba, o lo típico, que ninguna de dos aseguradoras que aparece según la policía quiere asumir la responsabilidad, porque según ellas no les había pagado, por ejemplo, la primera prima, pues entonces aparecerán las dos o el consorcio también. Entonces, a veces tienes que ir contra todo el mundo. Me imagino. Y luego ya en el juicio se ve. Ahí es todo muy técnico. Pero la ley normalmente lo regula todo bastante bien. Pero bueno, hay casos muy variopintos de... Entonces tienes que llegar a juicio porque cuando uno no quiere asumir la responsabilidad, pues al final tiene que ser una sentencia que declare quién es el responsable. Claro. Porque también se dará la situación en la que quizá haya puntos de vista diferentes de lo que ha ocurrido en un accidente. ¿Cómo se lleva a cabo eso? ¿Quién realmente tiene la razón o cómo se hace? Porque debe ser muy complejo. Ahí, cuando hay un accidente, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? Que acude la policía hace su investigación. Entonces, si son accidentes complicados, hay policía local o, por ejemplo, guardia civil, que tienen departamentos muy concretos y muy bien preparados para hacer análisis de velocidades, etcétera, y poder determinar ellos. Eso es como una escena de un crimen y poder determinar qué ha sucedido. Entonces, toman declaración, es una investigación policial, toman declaración a los testigos, a los vehículos implicados, a los conductores de los vehículos implicados, a los pasajeros, a testigos que hubiera por ahí, y luego pues toman huellas, toman las posiciones finales de los vehículos, en fin. Luego también se hace una especie de reconstrucción del accidente. Entonces ellos determinan, según su juicio, cuál es la responsabilidad, o sea, quién es el responsable del causa del accidente. A veces hay grabaciones de cámaras en las calles que pueden determinar qué es lo que ha pasado y bueno, ahí se puede terminar imputando la responsabilidad. Normalmente, darle la vuelta a un atestado es muy difícil. Si el atestado dice que la culpa es del vehículo A, es bastante difícil darle la vuelta. Tienen que haber cosas bastante complejas o ser un atestado poco detallado o con poco rigor, pero tendrás que aportar un informe contradictorio de reconstrucción de un accidente que
diga lo que la versión de tu cliente dice. Yeah. Que si es la contraria al atestado, pues es difícil, porque normalmente la autoridad, lo que hace la policía, como es autoridad normalmente, no es que vaya a misa, pero es prueba, digamos, juris tantum, que se suele decir. Es decir, que tú puedes admitir prueba en contrario, pero en general se le confiere bastante credibilidad. Ya. Vamos a pasar al tema ya de clientes. ¿Hay algún tipo de consejo que tú como abogada y experimentada bastante en estos temas le des al cliente para que a la hora de su reclamación sea todo mucho más fácil y lleven el proceso de la mejor manera? Yo lo que digo siempre es, primero, ten mucho cuidado cuando conduces. Si bebes, no conduzcas, sí, porque tienes todas las de perder. Normalmente cuando está acreditada la alcoholemia, lo mejor es llegar a un acuerdo con el fiscal y una sentencia de conformidad. Entonces, cumple la ley. Hay que cumplir la ley e ir conduciendo con cuidado. Entonces, importante, por ejemplo, en los casos más habituales, no te digo de este tipo, pero, por ejemplo, la policía no hace acto de presencia normalmente cuando se trata de daños materiales leves, sin lesionados. Yeah. Entonces, ahí es importante hacer rellenar bien en la declaración amistosa de accidente. Entonces, yo sí que recomendaría porque cuando uno va a la autoescuela me da la impresión de que no nos enseñaban a nosotros, y creo que ahora tampoco se menciona el parte amistoso, pero nadie lo ha visto. Lo tienes luego ahí en la guantera y cuando tengas un accidente lo sacas. Entonces uno en el accidente se pone muy nervioso. Me imagino. Se pone muy nervioso y en el parte amistoso hay muchas cosas que rellenar. Y cuando se hace bien, normalmente la aseguradora te va a dar la razón porque va a casar tu versión con lo que pone reflejado el parte amistoso. Pero muchas veces se rellena mal y resulta que al final de lo que se deduce de ese parte amistoso es precisamente la versión contraria a la que tú cuentas. Y es muy complicado entonces darle la vuelta y que por ejemplo te paguen a ti los daños, porque las aseguradoras ahí entran con una especie de conversación informática en función del parte amistoso y alguna asume directamente la responsabilidad. Entonces, si es la tuya y tú no tenías la culpa, tú vas a decir que no es así y ya tenemos el problema montado. Entonces, muchas veces es porque se ha rellenado mal el parte amistoso, con lo cual yo recomendaría que uno se tome un tiempo para leer tranquilamente el parte amistoso, hacer una simulación de parte amistoso, donde tengo que rellenar qué y poner qué, las X que hay que marcar. Eso, si se hace bien, facilita mucho el trabajo para un asunto del típico daño de golpe tonto que te dan, claro, o que das, ¿vale? Y que además tienes prisa, no sé qué, no se va a llamar a la policía, oye, firmamos el parte amistoso y resulta que por falta de práctica, pues a lo mejor el otro es más vivo que tú y resulta que ha puesto la X donde sabía que le beneficiaba. Entonces, si luego veis que, yo también recomiendo, si ves cosas raras, no te fías, te sientes muy nervioso y crees que vas a meter la pata, llamar a la policía y la policía, pues si tienes que esperarte, te esperas y que acuda. Entonces, muy importante ahora que todo el mundo lleva móviles, pues que haga fotos, que no la gente se va, pues, matrículas, fotos de las matrículas, de la documentación, etcétera. Hay mucha gente que no lleva un parte amistoso y entonces se dedica a rellenar los datos de cualquier manera. Entonces, al principio todo el mundo es sí, ok, todo, no hay ningún problema, y luego al final hablan con el cuñado, el del bar, el del quinto, el no sé qué, y resulta que donde digo, pues Diego. O sea que eso pasa mucho, además. O sea que, sí. O sea que recomiendo eso, tomarse un tiempo para ver lo que es un parte amistoso y saber cómo se tiene que rellenar. Muy bien. Y bueno, ya para concluir, la última pregunta, si te apetece contarnos algún caso desafiante, así alguna anécdota que tengas de algún caso que recuerdes así especial que haya ocurrido. Los accidentes así más desafiantes, como dices tú, son los accidentes donde hay graves lesionados graves. Yo recuerdo uno porque además cuando hay accidentes graves con varios implicados, los asuntos se alargan muchísimo. Pueden durar hasta 10 años hasta tener una sentencia. Porque, bueno, si además hay delito, etcétera, pues las cosas se complican mucho.
pero no sé, recuerdo varios. Hay uno así que me viene a la cabeza, que resultó, por ejemplo, esto era un accidente de tráfico de un taxi contra un vehículo que era el vehículo de alquiler. Entonces, el conductor del vehículo de alquiler, no sé si saltó un stop o algo así, una infracción de tráfico, y produjo un accidente contra un taxi que llevaba a 2 personas. Entonces, el accidente fue bastante grave porque el conductor que saltó el stop iba bastante rápido. Aquí lo que pasó es que resulta que cuando, bueno, aparte de que se causaron lesiones muy graves a uno de los ocupantes, resulta que luego cuando se toma la documentación, se rellena el atestado y finalmente se lleva al juzgado, resulta que no se puede localizar a ese tipo y se averigua que el tipo llevaba documentación falsificada. Era un lituano o algo así. Y se tardó como 3 años hasta que se le pudo localizar, porque en estos casos, claro, cuando hay delitos, tiene que haber un autor de los hechos. Claro. El autor material de los hechos. Si tú no puedes localizar al autor de los hechos, no se puede juzgar. Yo siempre pongo el caso de las niñas de Alcácer. Si no está el asesino, es que no se puede juzgar. Claro. Entonces se tiene que archivar. Ahí se dicta una orden de búsqueda, captura y detención, que se llama requisitoria, y entonces se deja ahí en stand-by, en el juzgado. Bueno, se va haciendo curso de investigación, a lo mejor si tienen que esperarse a que se recupere el lesionado, por ejemplo, en este caso, que puede tardarse unas lesiones graves hasta recuperar si tienen una alta de sanidad 2 años, por ejemplo. Claro. Y bueno, pues entonces la aseguradora ahí mientras, pues tiene la responsable del vehículo, causante de los daños, es responsable civil, no penal, ¿vale? Entonces tiene que hacer frente a esos pagos que se van haciendo bimensualmente, se tiene que ir haciendo con ofertas motivantes y seguimiento del lesionado. Entonces, claro, unas lesiones muy graves, si tú entras en coma y tienes que estar en el hospital y no te despiertas del coma o despiertas con un problema cognitivo importante, pues vas a tardar mucho en salir del hospital, ir a planta, luego darte el alta, luego unas fisioterapia, tratamiento, en fin, hasta que tengas una alta de estabilización de las lesiones, porque seguramente con unas lesiones graves no te cures, pues puede tardar mucho tiempo. Entre tanto, ¿qué pasaba esto? Al tipo se le localizó y, claro, se tuvo que llegar al final a juicio porque encima él decía que no era el conductor. Entonces, claro, al final se le condenó, pero porque se dio por buena la documentación y la averiguación sobre la falsedad documental que hizo la policía. Pero en un momento dado no se sabía muy bien si el conductor era el que había falsificado o la persona que decía que era el titular de esa documentación falsa, que se había marchado y había dicho que era otra persona. Para identificar a la persona. Entonces, ¿por qué este tipo hizo esto? Pues no se sabe. Yo supongo que, bueno, si llevas documentación falsa y tal, algo más grave ibas a hacer. Lo que pasa es que mientras tanto, pues en el ínterin de su peor fechoría, causó un accidente bastante grave, ¿no? En fin. Pero mientras tanto, por ejemplo, aquí lo que es la compañía aseguradora, las lesiones del tipo las pagó enteras. O sea, se llegó a un acuerdo, de hecho, porque como se veía que iba a tardar mucho, por lo menos a la víctima se la intenta, digamos, compensar con la indemnización que corresponda, que eso está todo tasado también, pues lo antes posible. Y bueno, normalmente el lesionado lo que quiere es, digamos, salirse del peregrinaje penal que a veces supone hasta cuando llegue una sentencia y cobrar lo antes posible, lo mejor posible. Claro, me imagino, sí. Entonces ese tema duró, no sé, como 4 o 5 años hasta que se señaló juicio, luego el hombre no se le localizaba, en fin, puede tardar mucho. Puede tardar mucho. Sí. Bueno, pues por tema tiempo ha estado muy bien. A mí me ha encantado, la verdad, la entrevista. Espero que a vosotros pues también os haya gustado. Esto ha sido todo. Si quieres decir algo más así, Begoña, para concluir, pues algún consejo o algo a alguien que futuramente tenga algún accidente o que así en general. Mucho cuidadito al volante, no tengáis accidentes,
Porque hay muchas veces que los accidentes, si son graves, desde luego la indemnización que se reciba, aunque parezca mucho, no compensa. Y normalmente la persona a favor de quien se va a recibir igual está en una situación que realmente le va a dar igual, van a ser los familiares. Entonces hay que tener mucho cuidado porque por una tontería pues puede resultar alguien muy, 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 muy perjudicado. No te estoy hablando de temas penales, siquiera, pero ahora la ley está como un poquito más restrictiva y más favorable para las víctimas. Entonces, ahora hay que tener cuidadito, por ejemplo, con el tema del abandono del lugar del accidente. Si hay algún lesionado, ese es otro delito. Entonces, uno no debe de irse por prisa si hay algún lesionado del lugar del accidente. Es un delito nuevo que realmente pues desde el 2021 entró en vigor. Entonces, ese delito no sé si se habla mucho en las autoescuelas, pero hay que tener cuidadito con las cosas. Entonces, hay que ser muy, muy prudente.